Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a platicar del tema de esta semana. Pues ya se realizaron las primeras elecciones en la historia de nuestro país para elegir el Poder Judicial y obviamente unos de forma pronta la calificaron de fracaso y otros de éxito. Más de 13 millones de mexicanos salieron a votar y como consecuencia en los próximos meses tendremos nuevas personas como ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados y jueces federales. Y en algunos estados como Chihuahua también se votó por el Tribunal Estatal para magistrados y jueces. Es histórico. Fue nuestra primera vez y esta reforma sin duda llegó para quedarse, así que ya sabrá la gente si la aprovecha o si sigue renegando, porque este sistema ya es parte de la Constitución. Ya tenemos el derecho de decidir sobre el único poder que siempre estuvo escondido, alejado y negado al pueblo. Para renovar el poder judicial periódicamente, el ciudadano no votaba, no opinaba porque ni siquiera conocía. Ahora se abren, pues, las puertas y ventanas a los oscuros y empolvados edificios donde se imparte justicia en nuestro querido México. Y justamente el hecho de que sea histórico y sin precedente es lo que nos impide calificar la elección así tan a la ligera. O sea, para evaluar un proyecto o un ejercicio se debe de confrontar o comparar con otros casos iguales anteriores y pues aquí no tenemos con qué otra elección del Poder Judicial en México podríamos comparar lo que ocurrió el domingo pasado. Pues nunca antes habíamos tenido una. No hay referencia, no hay parámetros, así que cuando usted escuche a Ricardo Anaya o aquí en Chihuahua a Alfredo Chávez o a Mario Vázquez afirmar que fue un fracaso y que debería de eliminarse, pues nada más ríase de esos berrinches acostumbrados. O yo no sé qué entienden ellos por la palabra fracaso, porque hablan de que se gastó mucho dinero para haber conseguido solo 13 millones de votitos. Pero parece, olvidaron que el año pasado el PAN en todo el país recibió 9 millones de votos nada más en la madre de todas las elecciones, o sea, en la elección presidencial, la elección de mayor rating, difusión, de mayor interés, expectativa y obviamente de mayor presupuesto, porque literalmente se derrochan miles de millones en una elección presidencial. El domingo se tuvieron unas elecciones inéditas, desconocidas, complicadas en cuanto a cómo votar y en cuanto a la organización, de candidatos desconocidos y sin presupuesto para campaña, y se tuvieron 4 millones de votos más que los que logró el PAN el año pasado. O sea, ¿qué entenderán estos personajes panistas por la palabra fracaso? ¿Debe el PAN desaparecer porque es un desperdicio de dinero según la lógica de ellos mismos? Del 2018, que AMLO le puso una pataliza a Ricardo Anaya, al 2024, que tuvieron su revancha contra Sheinbaum, este partido recibió más de 8.000 millones de pesos de dinero público, del dinero de todos los mexicanos, para que construyera un proyecto político atractivo, un plan alternativo para el país y una candidatura interesante para tener una buena revancha en la elección presidencial. A esos 8.000 millones, súmele el dinero privado de empresarios panistas afines al PAN, pues, y ese financiamiento es mucho mayor. Y a ellos sumemos los millones de dinero público que por debajo del agua aportaron los gobiernos estatales y municipales panistas del país. Es decir, se derrocharon decenas o quizá centenas de miles de millones de pesos para la elección federal del año pasado y solo sacaron poco más de 9 millones de votos, o sea, un 35% menos que lo registraron estas nuevas y muy diferentes elecciones del domingo anterior. Según la brillante lógica de Alfredo Chávez o de Mario Vázquez, el PAN es un desperdicio de dinero y pues debería desaparecer, ¿no? Pues la verdad es que no tiene por qué desaparecer. O sea, la oposición es necesaria y representa una forma de pensar de algunos mexicanos, así que la solución no es desaparecerlos. Ojalá y ellos se esmeraran en tratar de recuperar la confianza de la gente. Pero para el panista, eliminar un sistema que por primera vez le da voz y voto al pueblo en la conformación de uno de los tres poderes de la Unión, es decir, quitarle a la gente el derecho a participar, eso sí es una buena idea. O sea, solitos enseñan el cobre de veras. Perdón. Ya dejamos en claro, pues, que no hay parámetros de comparación entre esta elección judicial y otra, mucho menos con la anterior elección presidencial, pero sí se afanan en analizar respecto a si son pocos o muchos los votos registrados el domingo, pues deberíamos de confrontar esta elección primera con otras primeras, ¿no? Por ejemplo, recordaba el hecho histórico de la primera elección en que se le permitió a una mujer votar en 1955 y me puse a leer un poco al respecto, o sea, no encontré claros registros de la cantidad de votos o del porcentaje de mujeres que participaron, pues por obvias razones, ¿no? Eran sistemas de conteo, cómputo y registro muy austeros, pero lo que sí pude enterarme es que la participación fue bajísima. Votaron muy
pocas mujeres y tiene sentido, ¿no? O sea, hay que ponernos en ese contexto social. Desde que México es república y se vota hasta 1955, o sea, apenas escasos 70 años atrás, la mujer era una subciudadana o una ciudadana de segunda, pues no tenía todos los derechos que tenían los hombres. Luego, un grupo de lideresas con mucha visión lucharon hasta lograr que se les reconociera el derecho al sufragio. ¿Ustedes creen que en ese momento todas las mujeres del país salieron contentas corriendo a las casillas? Vamos, amiga, ya se puede votar. Pues claro que no, porque no existía la cultura, el hábito del voto femenino. Hubo mucha apatía, desinterés, la mayoría ni se enteró ni quiso enterarse. Muchas de ellas decían, esas son cosas de hombres, ¿qué voy a andar ya haciendo yo votando? La política es de hombres, yo tengo mucho que hacer en la casa, etcétera, etcétera. Hoy por hoy reconocemos que el derecho a votar por parte de ellas es sagrado, pero en su momento no se dimensionaba el justo valor de esto. El hábito, la costumbre, la cultura del voto femenino se tuvo que construir, no nació de forma espontánea. Todas las cuestiones culturales tienen esa característica, son costumbres que se adquieren por la repetición de conductas hasta que forman parte de un hábito social, de un hábito cívico, comunal, pues. La cultura del voto por jueces y magistrados se tiene que construir porque no se parece a las demás elecciones. Hay desconocimiento, resistencia, tal vez hasta apatía, dificultades, obstáculos, entre ellos el mismo llamado que hace el PAN para tratar de sabotear esta participación social sin precedentes. Yo no sé si 13 millones se pueda considerar alto o bajo, pero a mí sí me parece remarcable, a mí sí me parece reconocible que a pesar de todos estos pesares, 13 millones de mexicanos hayan decidido participar en una elección por primera vez. Muchos países de Latinoamérica ni siquiera tienen 13 millones de habitantes. Así que miren, esto ya es una realidad, le duela a quien le duele. Hoy por hoy los tres poderes de la Unión ya son asunto de todos, porque todos participamos. Unos lo hicieron votando, otros opinando, otros criticando, otros queriendo sabotear, otros renegando, pero por primera vez en la historia de nuestro país, la conversación sobre renovar el Poder Judicial estuvo literalmente en todas las mesas. En esta mesa desde de donde les hablo, en la mesa de tu casa, de tu oficina, del café, del bar, todo mundo que quiso participar de alguna manera lo pudo hacer y nunca había pasado esto. Nos tenían mal acostumbrados a que la renovación de juzgadores, sus métodos, sus aspirantes y la decisión en sí estaba en manos de tres o cuatro personas poderosas. A nivel federal decidía el presidente o la presidencia de la República, pues. A nivel estatal decidía un gobernador o gobernadora y el pueblo no tenía derecho ni a enterarse. Así que ahora acostúmbrense todos a que de aquí en adelante ya es y será justamente un asunto de todos. Así sea, ¿no?